es una articulación compuesta por tres estructuras óseas como el hueso del temporal, el cóndilo de la mandíbula y el disco articular. La ATM se diferencia de las demás articulaciones en que sus superficies articulares no están cubiertas por cartílago hialino, sino que están cubiertas por una capa de tejido fibrocartilaginoso capaz de soportar la presión. La ATM se encarga de guiar y limitar los movimientos mandibulares y trabaja de forma simétrica. Los movimientos de esta articulación se deben principalmente a los músculos de la masticación. Es importante mencionar que la ATM cuenta con tres ligamentos: el ligamento temporomandibular, que es el que le da la estabilidad a la articulación y es el medio de unión más importante. Se dispone por fuera de la cápsula fibrosa, insertándose por encima de la tuberosidad cigomática para terminar en la cara postero-interna del cuello del cóndilo mandibular. El ligamento efenomandibular es una banda de tejido fibroso que une la apófisis teigoides del efenoides con la mandíbula por su parte interna, y el ligamento estilomandibular es una banda fibrosa que une la apófisis estiloides del temporal con la mandíbula. La dinámica de la ATM consiste en una serie de movimientos. El movimiento de ascenso y descenso, que consiste en la apertura y el cierre de la mandíbula. Ambos cóndilos rotarán contra sus discos articulares alrededor de un eje transversal. Este movimiento es el resultado de una combinación temporal, secuencial y simultánea de rotación condilar en el compartimiento infradiscal y traslación en el compartimiento supradiscal. El movimiento protrusivo y retrusivo, este existe en una proyección del maxilar inferior hacia adelante. Se da por el desplazamiento de los cóndilos abajo y adelante a lo largo de las eminencias articulares, y el movimiento de lateralidad, que es de derecha a izquierda, se realizan en torno a un eje vertical ubicado algo atrás con respecto a cada cóndilo de trabajo. El compartimiento supradiscal es el más amplio y de mayor laxitud, en el cual se realizan los movimientos de traslación. El cóndilo es acompañado por su disco, y en el compartimiento infradiscal, este es el más estrecho, y se ejecutan los movimientos de rotación alrededor de un eje horizontal que pasa aproximadamente por los centros de los cóndilos mandibulares. Los músculos de la masticación. Estos ayudan a movilizar a la mandíbula en distintas direcciones. Como ya lo había dicho antes, los movimientos de la ATM se deben principalmente a los músculos de la masticación, los cuales son el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el externo. Son músculos pares y están inervados en el tronco anterior del nervio mandibular del quinto par craneal. Los músculos de la masticación se dividen en superficiales y profundos. El temporal. Su inserción es por arriba en la línea curva temporal inferior en la fosa temporal y mediante un haz accesorio en la cara interna del arco cigomático. De ahí sus fibras convergen sobre una lámina fibrosa y mediante un tendón nacarado que acaba en el vértice, bordes y cara inferior de la apófisis coronoides. La función del músculo temporal es que al contraerse eleva la mandíbula y también la dirige hacia atrás. En esta última actividad intervienen los haces posteriores. En el músculo macetero, este tiene la función de que al contraerse de forma simultánea eleva la mandíbula y la cierra. Su inserción en el haz superficial es en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático e inferiormente en el ángulo de la mandíbula y sobre su cara externa. En el haz profundo, en el borde inferior y cara interna de la apófisis cigomática, y termina en la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. El pterigoideo lateral. La función de él es la contracción simultánea de ambos pterigoideos externos que producen movimientos de proyección hacia adelante de la mandíbula. Si estos se contraen aisladamente, la mandíbula ejecuta movimientos laterales hacia uno y el otro lado. Cuando estos movimientos son alternativos y rápidos, se llama diducción y son los principales en la masticación. Su inserción en el haz superior se inserta en el ala mayor del efenoides, y el haz inferior se inserta sobre la cara externa de la ala externa de la apófisis pterigoides. El pterigoideo medial. Su inserción es que se inserta superiormente en la cara interna del ala externa de la apófisis pterigoides y la cara externa de la ala interna
y por el fascículo palatino de Juvara, en la apófisis piramidal del palatino. Y de ahí sus fibras se dirigen para terminar en la cara interna del ángulo de la mandíbula. Su función es que es un músculo elevador, pero debido a su posición proporciona pequeños movimientos laterales. También tenemos otros músculos, como son los músculos suprayoideos y los infrayoideos. Estos tienen como acción principal elevar y descender el hueso ioides y la laringe. Estos ayudan indirectamente a descender la mandíbula, sobre todo al abrir la boca de forma brusca, o bien contra resistencia o al hacer el pino. Como conclusión, la ATM es una articulación sinovial de tipo Ginglimov modificada que permite los movimientos de deslizamiento, pequeño grado de rotación y movimientos de flexión y extensión. Los movimientos de la ATM se deben a los músculos de la masticación, a los principales músculos de la masticación que son el temporal, el macetero, el pterigoideo, el lateral, el pterigoideo y el medial. La dinámica mandibular consiste en una serie de movimientos que principalmente son movimientos de ascenso, descenso, movimientos protrusivos y retrusivos, así como también movimientos de lateralidad. Los músculos de la masticación poseen características importantes como permitir los movimientos de la ATM. Estos están inervados en el tronco anterior del nervio mandibular del quinto par craneal. Los músculos de la masticación se dividen en superficiales y profundos.